Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Una vez más nos reunimos en nuestro espacio del Cineforum, en esta ocasión para analizar y comentar una película musical basada en la famosísima novela de Víctor Hugo, Los Miserables. Esta película del mismo nombre es del 2012 y contó con muy buena crítica y muchos premios, tanto por su música como por sus actuaciones. Buenas noches, Lenin Paulino, bienvenido. Buenas noches, Cecil. Gracias por esa introducción y nada, darnos paso para comenzar este foro. Una película, el tema de por sí es muy de foro y bueno, seguimos como esa perspectiva de películas basadas en libros, pero esto concatenada en, en un libro que ha sido sobre todo llevado a los musicales, pero que también en el cine ha tenido sus distintas experiencias. En 1935 se hizo la primera versión en llevarse al cine y en el 98. En esta ocasión, un musical llevado de la mano de Tom Hopper, que, bueno, un director súper laureado con una cartera de películas exitosa, incluso había sus temores de este paso al musical, que también hizo posteriormente Cass, ya que los musicales en el cine como que no han dado muy buenos resultados. En este caso, estamos ante una película con una crítica dividida, pero el mismo tema de base de la novela, el romanticismo, los fueros de la libertad y todos estos motivos dieron resultado en esta película que entretiene, emociona y que le aportó 3 Oscars, el de actriz secundaria y el de vestuario y maquillaje, que están súper bien logrados en la película. Incluso ese personaje, eh, el de Anna Hathaway, se trabajó a nivel de maquillaje, de peluquería, de todo, y la presencia muy corta, pero muy contundente, que le da un toque casi de protagonismo. Pero nada, vamos a mirar algunas imágenes, vamos a comenzar y recordar la película, que la entendí un poco larga, pero que recoge, tiene un tiempo, una historia en un tiempo también largo. Así que vamos Déjame compartirlo a mí, que lo tengo aquí. por favor, si tú lo tienes Ok. ahí a mano. Tengo frío. ¿Puedo quedarme esta noche? Sé quién eres. Eres Jean Valjean. ¡Jean Valjean! Muy bien, muchacha. Lárgate. had a dream my life would be. ¡Ayúdame! ¡Tengo una niña! So different from this hell I'm living. So never know from what it seems. ¿Dónde está tu hija? No life has killed the dream. One day more. Cosette. Another day, another destiny. Mademoiselle. It's never-ending road to Calvary. ¿Y la niña, Cosette? Tomorrow you'll be worlds away. ¿Quién era esa chica? Cosette. And yet with you my world has started. But he never saw me then. One day more to revolution. We will nip it in the bud. We'll be ready for these schoolboys. They will ¡Compañía! themselves ¡Fuego! to blood. ¡A las barricadas!
Bien, estamos aquí de regreso, muchas memorias que se miran en estos avances de lo que fue la película, que generó muchísima expectativa antes de comenzar y apuestas incluso que como dije, se vieron confirmadas con estas premiaciones, no solo en el Oscar, sino en diferentes festivales. Decir que el musical como tal se estrenó en Francia en 1980 y después de ahí ha sido eh, reeditado en diferentes partes del mundo. Aquí en República Dominicana, de hecho, se han producido varias versiones a nivel de musical. Pero vamos a ver ahorita cuál es la diferencia entre cómo se da una diferencia del musical y sobre todo después de haberlo visto en el teatro, una sensación que queda de verlo en el cine y en este caso de cuáles son las herramientas que usa el director para tratar de ser efectivo. Así que vamos a ver quién quiere comenzar. Se integró Vilma, bienvenida. En América ya la habíamos saludado, así que vamos a ver. Gracias. Es una provocación, pero tenemos muchos puntos como no ser redundante ante un libro y un tema que ha sido tan manejado. Decir que para mí Los Miserables son al romanticismo lo que es la Gioconda para el Renacimiento. O sea, dos íconos que resumen los diferentes valores de este estilo que trasciende a un estilo artístico y toca lo que es un momento de la vida y de la historia. Y vamos ahorita a ir viendo cuáles son esas características que están muy presentes en la película e incluso ver cómo la comparamos con una pintura. Pero nada, no quiero hablar mucho. A ver quién me toma la palabra. No tienen que levantar las manos, solo abran el micrófono y bienvenidas. Y Amela. Que me hizo yo preguntando, ¿todos cantan realmente? ¿Nadie está doblando ahí? No. De hecho, fíjate, esta película tiene una peculiaridad y es que no se grabaron pistas, sino que se filmó cantando en vivo. Eso es una de las cosas que O sea, sí todos han- ellos cantaron en vivo. todos ellos cantaron en vivo y fueron filmados cantando en vivo con una pista de música, pero Lo supongo hicieron bastante bien, pienso yo, porque yo que pensé que algunos estaban siendo doblados. no. Y fíjate, por ejemplo, la crítica ha dicho mucho que Russell Crowe. ajá, que Russell Crowe no canta, y es verdad que no canta mucho. Es verdad que no canta mucho, pero ya Hugh Jackman ha cantado en otras películas y Sí, Anne ese sí yo Hathaway sabía. Ese yo y Anne sabía, Hathaway pero también. Y esta niña, la que hace de Cosette adulta ya o de Cosette joven, ¿verdad? Ella también ha cantado, ella estuvo en Mamma Mía, cantó. Ponini me Y es de gustó mucho, Broadway, ella. la que hace Y de Bonini, Ponini porque cantando. fíjate que esos últimos ya muchachos, esos sí fueron elegidos, no tanto quizás como por su actuación, sino realmente porque Porque cantan, cantaban. porque cantaban. Bonini canta muy bien. Muy lindo de Ponini. Y todos, hasta el Marius, todo. Yo pensaba que algunos estaban siendo doblados. No, no, El muchachito, el que hace de Gabroche, que me sí. Y encantó. también, y lo mejor es que no solo que no están siendo doblados por otros, sino que no se están doblando ellos mismos. Ellos cantaron en vivo y cada escena fue cantada en vivo. Y fíjate que tú vas a ver ahí que no hay ni un solo desplazamiento de boca y voz, como sucede en otras películas. Sí. De las Bueno, cosas que le han, ¿cómo se dice? Comendado, como alabado a la película es eso, ese atrevimiento, porque es un atrevimiento hacer eso así. Lo hicieron muy bien. Yo tuve la oportunidad de verla, el musical fuera de aquí, y me encantó. Y lógicamente ahora la película también, yo hasta lloré y todo, otra Claro, vez la misma todos. historia. Una cosa terrible de ese sufrimiento y todo. Porque es triste, es dramática, Ay, es sí, romántica. muy triste, pero mucha pena. Me gustó mucho la actuación del Cohen, de Sacha Baron Cohen en el De Sacha Baron papel. Cohen, sí. Me lo encontré que lo hizo muy bien y la esposa, la casa de esposa.
Sí, ella es Sí, Bonham realmente Carter. fue muy lindo el musical y las canciones hermosas. Uno se queda con eso en la mente, como que le queda a uno en la mente tararearlas. Las canciones. Sí. Sí. Tú Sí, sabes bueno, él que dice que más que un musical es un drama cantado, sí, porque yo extrañé, no por el referente de los musicales, sino extrañé la coreografía y me atrevo a decir que el trabajo coreográfico lo hacían las cámaras. Incluso siento que abusó un poco de los primeros planos porque eran muy frecuentes. O sea, no se matizaba, no había esa secuencia y contraste de pasar de un primer plano a un plano general o a un plano abierto, sino que pasaba muy drásticamente de un primer plano y eso se entiende porque es muy emocional, psicológico si se quiere, porque todo lo enfocaba en los detalles de las expresiones. Y pero realmente pasó real, digo yo, ese levantamiento de una noche, como quien dice, de los estudiantes. Yo digo, tengo la impresión que eso fue real, mira, que me ese es parece que sí. ¿cómo se dice? El background histórico de la Ujú. película es real. O sea, fue una época en el siglo XIX muy turbulenta en Francia, Sí, de muchos cambios sociales. Y ya había tenido el precedente de la Revolución Francesa de sí, 1789, que ya había hecho cambios masivos, habían abolido la monarquía. sí. Después que cae Napoleón, se vuelve y se toma la monarquía. Y entonces, Y en ahí esa es cuando. época, que hay, creo que es el niño pequeño que lo dice, había un rey y lo quitaron y lo volvieron a poner, una Sí, cosa así. sí. O Eh, sea, pero que fue realmente que duró poco. El levantamiento estudiantil, vamos a decir que fue una cosa de una noche. bueno, en la película, pero en realidad eso se llama la Revolución de La revolución. 1832 y también le llaman la Revolución de Junio. Sí, la de Y junio. sí, Sí, sí. Yo pensaba que era real eso de que había sido los estudiantes y que lo agarraron prácticamente de una vez, de una noche para la otra, es que que no fue fueron una muy cosa de muchos ingenuos, días. ¿verdad? Fueron muy ingenuos ellos. Sí, porque es que ellos no estaban preparados y todo, era una pena, era inmolarse prácticamente ahí. Sí, Y yo tengo la impresión, no sé, no leí nada de para atrás, ahora solo sabía sí que en esa época de que estaban, como que se veía, el movimiento de ellos era la bandera roja, era más bien algo en contra de la otra, otra vez del rey, de la monarquía. sí. Ellos Y lo que bueno, querían ay, era perdón. justicia social, igualdad, Sí, o sea, lo mismo que la Revolución lo Francesa, ¿verdad? mismo, lo mismo. Igualdad, derechos humanos, porque había muchos presos políticos y eran juzgados injustamente. Entonces esa era parte de su estandarte, era justicia social, era Sí. eliminar las diferencias sociales que eran marcadísimas y realmente el que era pobre, como vimos en esa época, las posibilidades de salir eran nada, nulas. Y que había Eran pasado como una epidemia, una peste que lo había dejado a los pobres completamente. No me acuerdo cuál fue la peste o la epidemia, pero acababa de pasar algo. No sé si fue el cólera, qué fue, Bueno, pero algo. entender un poco esto porque a veces la historia nos vende como un cuento de hada y como que las cosas, bueno, la revolución y todo se resolvió, cayó la monarquía. Entonces, entre la revolución francesa y estos movimientos, como dijo Cecil, del 32, estamos hablando de unos 40 años y siguen las crisis, hay una crisis sobre crisis, el trasfondo de las guerras napoleónicas, ustedes saben todas las implicaciones de la guerra, la multiplicación de la pobreza, incluso algo que pude ver en el MoMA el año pasado fue, no, perdón, hace 2 años ya, una exposición que la Revolución Francesa, una de sus acciones fue algo que se llamó la revolución en el jardín.
O sea que había tanta hambre que la consigna era esos jardines, famosos jardines franceses, convertirlo en huerto. Y la exposición era sobre esto, las herramientas de labranza, los diseños de los huertos, todo esto, convertirlo en huerto como una reacción a esa monarquía y toda esa pobreza que la película expone muy bien. Pero eso se extiende casi medio siglo y con todas estas inestabilidades que el director, incluso pienso que a nivel de guión, digo, y no el director, porque el guionista fue otra persona, se centra más en el tema de las injusticias, que es algo muy romántico, muy del romanticismo, o sea, esos sentimientos que provocan estas acciones políticas, de la injusticia. Miren que todo el tiempo él arrastra, me condenaron por robar un pan para mi sobrino. Y esto marca toda la tragedia de la vida de un personaje. Le dan Entonces, 5 años por esa acción y por luego esa le dieron acción, 15 más por intentar escaparse. O sea, que y pagó. termina prófugo toda la vida. Entonces, ese hilo de esta injusticia nos lleva a unos movimientos que nos parecen un poco sorpresa y que generan todo un poco este tema de duda porque aparece como de repente. Incluso el que no tiene los referentes se confunde un poco. ¿Qué pasa? Porque la estética, incluso como el director lo maneja, y yo quise traer para compartir en algún momento la pintura de la libertad guiando al pueblo, que siento fue la pauta estética que guió esta película. Pero vamos a darle paso a Doña América y seguimos, vamos a ver sus aportes que siempre son muy válidos. No, muchas gracias. Yo estoy aprendiendo de ustedes. Solo quisiera coincidir desde el punto de vista de la forma de la película. Es muy larga, definitivamente, para mí. 2 horas y media es mucho, porque se vuelve repetitiva, en mi criterio, siendo el musical algo extraordinario que sigue sonando en la cabeza de uno. Esas voces, la sincronización, la música, es la forma espectacular. En cuanto al contenido, ya Ceci lo planteó, es un momento histórico, pero la misma película en una frase lo resume. Plantean, primero luchamos por la libertad, se refieren al siglo, a finales del siglo XVIII, libertad, igualdad y fraternidad. Pero ahora ya están a mediados casi del siglo XIX, estamos luchando por el pan. Es decir, hay una continuidad, pero la primera aspiración del ser humano es ser libres, pero la libertad no puede asumirse si no hay alimentación. Y la alimentación no puede haber si no hay trabajo. Y al final del día, los miserables son los desocupados, son los que no tienen dónde trabajar, fueron los desplazados del campo y en la urbe no caben. Entonces, esos momentos que se tornan en momentos gloriosos, es la juventud la que lo recibe con toda la sensibilidad y quiere participar, quiere enarbolar y quiere dirigir. Ahora, desde el punto de vista de los jóvenes estudiantes, ¿quiénes son esos jóvenes? Los jóvenes que han tenido acceso a la educación, que son grupos económicos y sociales muy relevantes y lo dibujan en el personaje que es el joven que enarbola, que es protagonista, se enamora de la chica, pero él es un joven muy acomodado, vive en una mansión muy grande, tiene todos los lujos, usa anillos de oro. Es decir, ese contraste de donde los dirigentes de una revolución
no son la gente que más lo necesita. Primero son jóvenes, pero igualmente son los jóvenes intelectuales de la época. Y eso es lo que ocurre en todo movimiento social. Y todo movimiento social le mueven las ideas de la libertad. Por ejemplo, ya en el siglo XX hubo una encuesta en América Latina, no sé con qué metodología, pero evaluaron las características de los pueblos de América Latina, a qué le daban prioridad, si a la democracia o a la libertad. La comparación del estudio fue que en la mayoría de los países de América Latina se sentían libres desde el siglo XIX. Entonces apreciaban más la democracia, que les hacía falta. Sin embargo, en la República Dominicana resultó que los jóvenes lo que más apreciaban es la libertad a la democracia. No sé cómo lo lograron extrapolar esta preferencia de la juventud, pero eso revela un ideal, un gran ideal de libertad. Si uno se remonta ya en lo concreto del país y vemos 1965, el grito es de libertad. El grito es de libertad, luego viene un grito un proceso de democracia, pero siempre participa la juventud. La juventud está en esa vanguardia, pero al final del día, si no hay comida, esa noción de libertad o democracia se quedan como un proyecto a seguir conquistando. Y así yo veo el mensaje de esta película, tal como fue ya llevada de musical al cine. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Bien, gracias, doña América. Muy atinado, y yo quiero agregar que hay unos elementos conceptuales que la película aprovecha muy bien. Incluso se habla de los miserables de esta producción, que tienen un toque muy particular a otras y a la novela en sí. Y es donde pone el acento el director, lo pone en el tema de la juventud, que doña América hablaba y yo mencionaba al principio, esa necesidad de libertad, esos fueros de libertad, que de hecho contrastan con el de esos jóvenes que tienen un nivel, una clase social diferente a esa masa que pululaban incluso en las alcantarillas. La libertad en sí y tantas banderas, las banderas como un ícono, el tema del amor, la fraternidad, el tema de las relaciones de amigos, los amigos son amigos, el padre se sacrifica y el padre, y esto arrastra el sufrimiento, las enfermedades y las situaciones que llevan al tema de la muerte, y el tema de la muerte es lo que guía la muerte de la madre de Cosette al principio, e incluso esa relación entre vida y muerte que el director la personaliza y la visibiliza, esa manera de predecir lo que va a pasar, de ir diciéndonoslo, y ya después, en el caso de él, ese contacto con ella cuando ya se acerca el momento de su muerte, y nos lo muestra como una manera, una estrategia en el guión para no generarnos más sufrimiento, porque de verdad que la película nos pone a sufrir a lo largo de las 2 horas y media, que me decía doña América, muchísimo, para que por lo menos terminemos con un aire de realización de que él se va en paz y no se va solo, se reencuentra. Entonces, sí, coincidimos. La introducción fue súper larga de la película. O sea, en desarrollar los personajes le tomó casi 40 minutos. Lo que ya anunciaba de la película iba a ser muy larga, pero el sufrimiento, el amor, la pasión, son todos esos conceptos de
propio del romanticismo, que es una de las cosas bien logradas en la trama de la película, lograr esa atmósfera. Y lo otro es la mirada a imágenes de la estética romántica. Por ejemplo, uno de los pósters que se utilizaron fue José Niña, recreando la famosa ilustración que se hizo para la primera publicación de la niña. De hecho, en la primera publicación de Los Miserables, de la novela, es esa ilustración de Cosette barriendo. Es una ilustración hermosísima, hecha a trama, que es la que se ha usado en el musical por décadas. Pero el director logra a nivel de diseño de producción de imagen, con fotografía, hacer acercarse a esa ilustración. Y lo logra muy bien con el personaje de José Niña. No sé, Cecil, si puedo compartir para compartir la obra de La Libertad Guiando al Pueblo. Dale. Espero no crearte... no estoy como host. Dice. Ok, vamos en lo que... Dale la oportunidad a Tamara en lo que te convierto. Sí, por favor. Tamara, adelante. Adelante. Tamara, tiene el micrófono cerrado. Lenin, ya tú puedes compartir. Ok, no, que Tamara no es audio, es solo una imagen. Oh, perdón. Aquí está. Por ejemplo, esta es una de las pinturas más emblemáticas del romanticismo que está en el Museo del Louvre. Es un mural, o sea, una pintura de un gran formato. Y miren aquí los colores. Si miramos esta obra, vamos a hacer un símil con la coloración de la película, con el vestuario que está súper logrado. Pero algo muy importante que Delacroix maneja a nivel de signos y símbolos para decirnos que en esta revolución participó todo el pueblo. Y él lo hace a través de los tocados. Miren el tema de los niños, que en la película es muy importante. Quien va con la libertad es un niño, y miren, con 2 armas. Pero si miramos los tocados, vemos personas de todos los niveles y de todas las clases sociales. Como decía Doña América, si miramos los tocados, los sombreros, miren miren este que está acá, miren lo que se ve en el trasfondo, y esta metáfora de esta mujer en toples como la suma de las libertades. Entonces, a veces el diseño de producción de una película o de una obra de teatro, de cualquier expresión artística, viene de otra forma artística, y yo vi mucha coincidencia. Incluso esa barricada tenía como la misma visual que tiene esta pintura. Entonces, son 2 referentes de las artes visuales que lo vi muy marcado en la película, tanto lo de la ilustración, que es de Émile Vaillant, que se utilizó para la portada, y esta obra de Delacroix de La Libertad Guiando al Pueblo. Dejo de compartir y seguimos nosotros con el foro. No sé si alguien tiene... Tamara no ha podido conectarse, entonces... Tamara, abre tu micrófono, a ver si lo abre ahora. Bueno, vamos a continuar en lo que Tamara quizás resuelve ese problema. Bueno, yo pienso que perdón. podemos hablar, de los temas centrales de la película, tanto de la novela, ¿verdad? La novela y la película. Yo diría que los temas centrales se basan primero en la desigualdad social, la injusticia, la pobreza, pero también la misericordia y la redención y el amor. Sí. La redención. Entonces es primero la injusticia por la que fue condenado Jean Valjean, una injusticia enorme por un pan, darle 5 años y luego mantenerlo ahí, ¿verdad? Y luego perseguirlo. Pero la otra injusticia, quizás peor, es
la que ya él, habiendo pagado su pecado, por así decirlo, su culpa, no puede conseguir trabajo. Donde quiera que le ven el papel que dice que él es un ex convicto, lo rechazan. Entonces, aunque él esté libre, él no tiene oportunidades, ninguna. Es como, no solo él, sino todos los que están en esa extrema pobreza están condenados a seguir ahí, como están esas prostitutas, como están los otros que hayan sido ladrones o que están en esas mismas condiciones. Entonces, es ver cómo su vida cambia ante un acto de misericordia. Es cuando él le roba al obispo y el obispo lo perdona. Y no solo lo perdona, sino que le da más para que se lleve. Y con esto es que Jean Valjean pudo tener una base para iniciar y salir de la pobreza, salir de ese círculo en que estaba, hasta el punto de que se convierte en alcalde. Entonces ahí está la redención. Y cómo Jean Valjean, después de ver este acto de bondad, decide que su vida va a estar orientada de la misma forma. Y entonces fíjense que su bondad comienza con Fantine, cómo intenta salvar a Fantine, cómo la lleva para que la atiendan a pesar de que ella muere, cómo recoge su hija y la cuida, la cría como si fuera propia, le da una vida que esa niña jamás hubiera podido tener viviendo con los Thénardier, que eran unos vividores, abusadores. Entonces, la vida de Fantine, la vida de Cosette cambia, Cosette. la vida de Cosette cambia, pero asimismo él también tiene otros detalles. Fíjense cómo él salva a Marius. Lo carga, lo recoge, lo salva por varios motivos, aparentemente. Uno de esos motivos, obviamente, era porque era el muchacho que Te Cosette muteaste, Cecilia. amaba. Ajá. Era el muchacho que amaba a Cosette, pero también ahí hay un trasfondo de que el padre de él lo salvó o hizo algo por él en la batalla de Waterloo. Entonces, él también tiene un agradecimiento hacia esa familia. Son varias cosas. A mí me parece que él es el personaje que más evoluciona durante la película y lo evoluciona de una manera interesante. Dicen también que tanto él como Fantine, como Anne Hathaway, parte de lo que los llevó a que lo alabaran tanto por sus actuaciones, y no es solo por su voz o por lo bien que actúan, sino que ambos perdieron muchísimo peso, pero muchísimo peso para hacer esta película. Dicen que a Anne Hathaway le han preguntado muchas veces qué método utilizó para perder ese peso y ella no lo dice. No lo dice porque dijo que no era sano lo que ella hizo. O sea, lo que ella hizo, ella no se lo puede recomendar a nadie. A ver Bueno, si Tamara ya pudo resolver el problema del micrófono. parece que no. Bueno, de esto que tú decías, yo quería conectar, hablábamos de la injusticia y de las dobles penalidades cuando una persona comete algún tipo de infracción. Y lo vemos en el siglo XXI en nuestro país con el caso de los deportados de Estados Unidos, que quedan estigmatizados, que son personas que prácticamente socialmente son difuntos porque no consiguen trabajo, no pueden tener una carta de recomendación, incluso se están generando movimientos de apoyo para trabajar con ese estigma. Y nos llama la atención que esto en el siglo XIX pasaba, pero todavía con estas personas y con otras que han sido procesados pasan estas cosas. Y el tema del cabello. Volvemos al tema del cabello, que en la película cuando ella vende el pelo y bueno, cómo el pelo ha sido un recurso de sobrevivencia, por ejemplo, en los países asiáticos, la posguerra y todas las miserias que quedan después de la guerra, fue un recurso que utilizaron las mujeres
para generar dinero y generar industria, porque esto da pie a las pelucas de pelo humano. Entonces, pero también es un símbolo de derrota. En la película lo vimos así, fue uno de los primeros momentos que nos genera un gran dolor eso, y lo del diente y lo rápido que esta mujer se va degradando, incluso físicamente, que a nivel de diseño de producción, el maquillaje, se logra muy bien con la evolución de los personajes, incluso eso que tú decías, personajes comienzan viéndose con una contextura, van variando a lo largo de que la película va evolucionando. Y Amela, no sé si usted tenía algo, ya encendió la cámara. Sí, estaba pensando en el personaje ya, o sea, en Javert, cómo Javert es una cuestión ya enfermiza el perseguir a este señor, es que él no puede estar sin perseguir, y cómo él mismo se mata. Eso me pareció tan interesante, cómo él mismo se mata porque justamente el otro lo perdona, y él no se puede ver en el papel de él no estarlo persiguiendo. Entonces lo único que le queda es matarse. Porque es que nada más eso, su obsesión de perseguirlo, y ya no, o sea, él se siente que le hizo un daño Jean Valjean con no matarlo en el momento que lo tenía que matar, porque entonces ya ahora él se sentía con ese, como si iba a ser él. Eso fue lo peor que le pudo pasar, que cómo si iba a ser él, para no estarlo Una controversia muy grande en su Sí. vida, porque Entonces, eso a pesar de que él era cruel, ¿no? Él era cruel, pero también vamos a entender que él estaba haciendo su trabajo. Él está supuesto a hacer, y tanto es así que en un momento Jean Valjean se lo dijo. se lo dice, claro. Le dijo, tú estabas haciendo lo que tenías que hacer y vas a seguir haciéndolo. Y cuando él le dice, si das un paso más, te voy a disparar, Jean Valjean da el paso y sigue, y él no le dispara. Y no pudo vivir con eso, porque ¿cómo le iba a disparar al hombre que le perdonó la vida? Pero ¿cómo iba a dejar ir al hombre que era un ex convicto que estaba, digamos que prófugo? Porque él había violado su libertad condicional. Claro. Entonces era una ambigüedad muy grande en su vida y no pudo resolver de otra manera que matándose. Sí. Cecil, te dice Tamara que veas tu celular. Parece que te Sí, pero mandó ya ella desbloqueó, mira. Okay. Ya puede hablar Tamara. Adelante, Tamara, ya tiene el micrófono abierto. Parece que no. Pero no Bueno, está bloqueado el micrófono, ¿no? No sé, bueno, vamos a continuar en lo que Tamara resuelve. si no, esa persecución se convirtió en su proyecto de vida y tiene, como dice Cecil, un punto de partida, y era un tema de lo que él entendía era su responsabilidad laboral que había sido vulnerada y acuerdos a los que se llegaron. Entonces, esa era su misión, se convirtió en su misión por 20 años, y prácticamente lo que Jean Valjean hizo fue Su obsesión y misión. su misión, y fue desarmarlo. Y cuando él está ahí en ese dintel de ese muro, incluso también sentí que se alargó el que se tirara, porque ya nos habían presentado el precipicio, veíamos el agua bullendo, y entonces nada, esa sincronía cuando cae y se golpea con el muro y entonces se lo lleva la corriente, fue como una secuencia rica en detalles del sufrimiento. Y ahí Yo tengo dos preguntas para ver quién puede ayudarme, porque no sé. Está claro para mí el valor del cabello cuando ella se corta el pelo, le cortan el pelo para que le den dinero, pero ¿por qué un diente? Dos dientes, porque él dijo que por dos le ¿Qué se daban. hacía con los dientes? Después yo la vi a ella, la actriz, como que se le veía el huequito. Sí, lo hicieron muy bien eso, ¿eh? Lo hicieron y a sangre fría. Sí. Yo pensé que los dientes quizá eran de oro o algo así, que estaban aprovechando como el oro. Pero en la mesa del señor que compraba el pelo y los dientes, habían unas planchas, unas cajas de dientes ahí. Tal vez era para fabricar cajas de dientes.
Sí, muy mal. prótesis. No sé, Bien pero como que sabe. me parece que quizás era algo más como cuando le quitan, qué sé yo, como cuando le hacían a los judíos, que le quitaban todo lo, pues, empastes o algo. No, Yo porque no él creo tenía porque, un valor monetario Sí. para esas Le cosas. daban un dinerito por el diente. y Sí, recuerden que era muy común el tema era una mujer bella, saludable, el tema de los dientes en mal estado, los dientes enfermos, con caries. Era muy común la falta de higiene y a ella una de las cosas que comenzaron fue halagarle esto, qué bello tu pelo y a tocárselo y hacerle oferta a partir de ahí. Me imagino que sí, que como dice María Isabel, la odontología estaría haciendo ya su trabajo para esa época por ahí. Y estas cosas del cuerpo, el mercado del cuerpo, sobre todo cuando alguien lo ha perdido, se convierte en un objeto conspicuo de valor, que tiene un valor más allá de lo de su uso. Yo estoy, perdón, estoy trabajando aquí a ver si logro incluir a Tamara. Tamara, tú apareces con el micrófono abierto. Intenta hablar, a ver. Parece que no. No se escucha. Sí. Eh, Bueno, yo quiero hablar algo. Doña América lo resaltó, pero fue una frase muy puntual en los momentos después de las revueltas que dice los miserables de la tierra. O sea, se refiere directamente ya con una frase, resumir todas las crisis y toda la miseria, pero yo lo concatené esto con el libro Los Condenados de la Tierra, que para mí es parafraseando esto de Frank Fanon, un libro que se escribe en 1961 en Francia y que despierta toda una serie de nuevas conciencias y que se proyecta hacia los países del tercer mundo y esos procesos de descolonización por lo que se están abogando en estos tiempos. Entonces, ver la conexión de la frase me sigue haciendo sentido en cómo la película se solapa, como diría un escritor cubano, sobre cuántos muertos yo estoy vivo. O sea, rediseñando el mensaje, haciendo guiño a otras producciones desde el punto de vista de las humanidades. Y es que precisamente esta película el libro y todo lo que se ha hecho a partir del libro son un momento que genera mucha empatía por todos estos sentimientos que arrastra y que están involucrados. Entonces, bueno, hemos hablado del maquillaje, hemos hablado del vestuario, de las actuaciones, que todas han sido excelentes, pero las escenografías, incluso los exteriores que se repiten, como la famosa columna esta de París y lo del elefante. Yo no soy muy ducho en París, pero no sé referente si alguien lo maneja, de esa columna del elefante que él le daba tanta importancia, porque apareció reiteradamente y desde diferentes ángulos. Me imagino que para ubicarnos en el contexto de dónde se estaba dando esto, que era en una zona muy céntrica de París. Y bueno, que al parecer tenía un poco, aunque se veían espacios muy abiertos, como un aire de que se pudo haber trabajado en estudio, con escenografías muy bien logradas, con las utilerías. Y bueno, vamos a darle paso a Doña América. Sí, yo quería añadir a sus comentarios el tema de que las dos chicas, que eran además conocidas, que de niñas vivieron juntos en la misma casa, se enamoran de la misma persona. Sin embargo, al final, ella lo único que quería, o sea, su aspiración era morir, es como morir de amor con su amor. Y
y así pasó en la realidad. Pero momentos antes, ella tuvo la generosidad de entregarle la carta de la chica de la que él sí estaba enamorado. Entonces ahí hay un conflicto, hay una disyuntiva, y sin embargo hay mucha generosidad humana, mucho dolor, inmenso dolor, y esa es una parte también relevante en medio de tanta concatenación de hechos de la película. Eso quería aportar. Y conectando con esto de Doña América, el tema, cómo explícita e implícitamente se protegía a Cosette. Se protegía de ese secreto, excepto los dos vividores que querían seguir sacando provecho y hasta entrar en chantaje. Pero todo el mundo protegía a Cosette y ese era como el gran secreto. En esta sociedad de la época, decir que de quién era hija, cómo terminó su madre y el misterio de por qué Jean Valjean la asume como tutora o la muestra como su hija. O sea que eso también le daba a la película un toque de expectativa de qué pasaría, en qué momento se revelaría esto. Sabe que la pareja de los Thénardier, los dos vividores, ellos son los padres, tanto de Eponine como del niñito, a ver cómo se llama, de Gavroche, de ese niñito tan especial, porque un niño como vivaz, simpático, pero también muy valiente y que juega un papel muy importante en la película. Él es el que lleva el mensaje a Jean Valjean para luego entonces morir acribillado, pero gritando las consignas de la revolución. Pero que ellos son los padres, o sea. Ellos son los padres, los dos, los Thénardier eran los padres tanto de Gavroche como de Eponine. Lo que pasa es que probablemente Cosette no llegó a conocer a Gavroche, porque Gavroche es pequeño y ella ya tenía muchos años fuera de esa familia, pero obviamente con Eponine sí llegó. Pero espérate, tú estás diciendo los padres en la película. No. O sea, en la obra, o los padres reales, biológicos. No, los padres, o sea, los padres de esos dos personajes eran los personajes de los, sí. de los Thénardier. Eso sí, porque Eponine estaba allá con ella, viviendo con la niña, y ella era la hija de ellos dos. Sí. Ellos le daban todo a Eponine, los papás, pero a la otra la tenían medio de no, la tenían un poco esclavizada, ¿verdad? Lo que no se sabía, yo por lo menos era los de Gavroche, que también era hijo. Sí, Gavroche era su niño. Ahora, es sorprendente ver que cuando es la boda de Cosette, los Thénardier van muy tranquilos y felices a aprovecharse del brindis, de la comida, del baile y ver qué más pueden sacar de ahí. Sí. Una cosa que yo no me di cuenta que tú dijiste era que Jean Valjean era como que conocía al papá de este muchacho. Yo no me di cuenta en qué momento se ve eso. Sí, él lo ayudó, él era el general, ay Dios mío, su apellido, ahora no me acuerdo. Sí, pero ese era el abuelo del muchacho, el que estaba en la casa. El abuelo que obviamente estaba en desacuerdo, sí, el abuelo que estaba en desacuerdo con esta, bueno, no diría comportamiento, con esta, no solo con la revuelta, sino con que él estuviera involucrado, que participara en ese movimiento político, sí. En esa revuelta política era como quizás una vergüenza para ellos que su muchacho se involucrara en ese tipo de cosas. Sí. Muy linda la amistad de ellos, porque lo que él más sintió fue que él no murió con su grupo, porque fue el único que se salvó. Que ahora la mesa estaba vacía. Ay, sí, eso fue muy triste ahí cuando él fue a ver dónde pasó todo. Sí, algo que genera, bueno, a nivel de
de cambio generacional y de comunidades, es entender estas participaciones de los niños en estos espacios, y lo vemos en la película, lo vemos en las pinturas, en las ilustraciones, y hay un mediometraje, bueno, que ganó Oscar de 1956, que es el famoso Balón Rojo, que muchos hemos visto, y es cómo se mueve este niño solo en todo París, sin temor, sin peligro, se va a la escuela y atraviesa toda la ciudad, y si pasa en la posguerra, en el siglo XX, entonces, cómo ha cambiado, cómo han cambiado, cómo la sobreprotección a los niños, cómo los peligros en las ciudades se han incrementado, y aquí lo vemos como a un nivel interactuando con los adultos. Y cosas que hoy escandalizarían, como este niño en la pintura con 2 armas, y esto mismo participando en acciones Pero tan no peligrosas estamos como la lejos. pelea. ¿Qué es lo que está pasando en estas guerras en Medio Oriente y en Asia Central? Es que hasta los niños están involucrados. Y también lo hemos visto en las guerras y En en África. Centroamérica, Y sí, o sea, los niños siempre han estado metidos en las revueltas, por un motivo o por otro. así es. Tanto porque los utilizan pensando que tal vez por ser niños no van a sospechar de ellos, pero también a veces también un abuso. No, y entrenándolos para la guerra. Sí. Y le entrenándolos llevan para- correos y cosas porque piensan que no lo van a revisar, como la cartita que él le mandó. Sí, sí. Y fíjate Así es. que vivito el niño que antes de dársela le pone la mano para que le dé su propina. Que No, yo ese gano era, aquí, dice, que yo ese era gano aquí. un tiguerito, hijo de su padre y su madre. Tamara, ¿vas a poder hablar? Vamos a darle un último intento a Tamara. Si ella te llamara por teléfono y te dice lo que ella quiere decir. Ella me ha dicho que No, pero que yo digo, si se le pone el teléfono, si tú le pones el teléfono, dice la que podemos oír. buena, que yo la tengo bloqueada, pero no, yo no, por más que le doy a los botones aquí, no veo bloqueo por ningún lado. Bueno, señores, entonces yo creo que más o menos hemos analizado. Aquí dice Tamara, en Israel los adiestran desde pequeños. Escribió en el chat. Sí, así es, hemos visto eso y hemos visto que en Palestina, Israel, en todos esos sitios, los niños son personajes casi principales. Yo diría que me gustaría resaltar lo que representa Fantine. O sea, ¿qué representa Fantine? La pobreza. Pero Fantine es la víctima de la brutalidad también, de la injusticia, pero de la brutalidad. Porque hay injusticias que no son tan brutales, pero con ella fueron muy brutales. Porque además tenía no solamente todas las injusticias, sino también como que la envidia de las otras mujeres, de las prostitutas, la veían con envidia y la maltrataban. Y las mismas otras obreras de la fábrica o en donde ella trabajaba también la agredían y la violentaban. No la apoyaban, no había como camaradería y hermandad entre esas mujeres. Hicieron un chisme, una acusación de ella y todo Sí, al sí. jefe. Una cosa, ella es la mamá de Cosette, pero Ella no es la sabe, mamá de Cosette. no se sabe nunca quién fue el papá. No, porque pero ella lo explica Lo ahí. dice, Ella lo lo dice. canta y lo dice que él vino y estuvo con ella un verano, fue que dijo. Sí, un verano. Y después Que desapareció, llegó el no la veo invierno. más y ella quedó embarazada, o sea que ella quedó con la niña y el hombre jamás volvió a aparecer. Porque eso fue lo que le llevaron al otro que estaba enamorado de ella. Como Sí. mira, esta que se queda tan santica y tiene una hija y todo eso que era un secreto. Sí, Y era es que la envidia película tras completa, envidia. ay, perdón, Sí, sí. la película completa es una constante reflexión social sobre el bien y el mal desde el principio hasta el final, y los debates morales que en muchos casos se asumen como súper ligeros, como este caso de que vienen y le dicen a este hombre, le hacen todo una biografía de la moralidad de esta mujer,
y, y él lo asume y toma no entra en un debate moral, sino que lo asume y toma partido. Y ahí le dan cadena a la secuencia de tragedia de esta pobre chica. Sí. Fíjate hasta la forma en que la expulsó, ¿verdad? La empuja, ella cae al piso y le tira las monedas al piso como si fuera un perro, no sé. Sí, eso fue muy doloroso, una escena muy, muy Y la triste. otra cosa que no hemos comentado era con los presidiarios, era a nivel de esclavitud lo que había. Y está Sí, este momento en el que Javert lo obliga a cargar, él dijo la bandera, pero era como un el madero, asta. ¿no? Y ahí aparentaría como si hubiera algo parecido a la cruz que Cristo tuvo que cargar. Lo único que no encontró un cirineo que lo ayudara, ¿no? Sí, son metáforas Sí. que Y a mí es me lo que lucen muy finalmente le conscientes. abre los ojos a Javert cuando lo ve cargar con la facilidad con que levantó el palo de aquel hombre que él lo levantó para que sacaran. No sé si era un empleado de él o que es luego el que lo salva cuando está, o lo ayuda a salir cuando están en las cloacas. El Sí, señor que él le levantó y ahí fue que Javert vio el parangón, ¿no? De la fuerza de este hombre, que no era la fuerza de un hombre rico que pasaba sus días con sus manos finas y, ¿verdad? Sino vio la fuerza del hombre que le recordó a A Jean la Valjean, y otro ahí fue que señor, claro, ató los cabos. ahí fue que lo sí, descubrió. y Sí. ahí vimos de nuevo esta fórmula de comenzar la película con una imagen muy poderosa, de verdad que esa imagen es muy espectacular, el ángulo visto desde arriba, cómo generaba esa profundidad y esa perspectiva a lo largo de esa soga que iban hablando, quiénes son esta gente, van en un barco, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, la película te genera una expectativa y una intriga con esa primera imagen que nos engancha desde el principio. Y esto que dice Cecil, yo lo vi como una metáfora porque era algo casi sobrenatural que él pudiera levantar. Él decía la bandera porque era el asta como de una bandera monumental que ya después la vemos en los conflictos como el sentido de la bandera como un símbolo de la libertad y que estaba en el piso. Pero al mismo tiempo no es la fuerza física porque en otro contexto se muestran los músculos, se hacen detalles de un cuerpo eh, bien fuerte, pero en este caso yo pienso que está refiriendo a su fuerza de voluntad y al poder que este hombre tiene, que ya nos lo va mostrando con todas esas confusiones, con todas esas debilidades y cómo se transforma, que fue algo muy, muy propio del romanticismo y por eso el romanticismo también tiene una mirada al tema de las mitologías. Y es como el hada madrina tocó a este hombre, pero no fue una hada madrina, fue el modelado, cómo le modela el obispo. Esa compasión y un valor que lo mueve y él comienza entonces a preguntarse, ¿en qué me he convertido yo? ¿En qué me ha convertido? ¿Hacia dónde yo voy? Y ya después lo vemos con esa transformación después de esa escena ahí en el ámbito de la iglesia. O sea, la película tiene un guión muy bien estructurado. A veces sentía que la edición pasaba muy drástica de una cosa a otra, igual como le decía con los planos, con Tú esa sabes que eso es de las sobreabundancia. cosas que leí que le criticaban, era que la cámara se mueve demasiado. Yo, para serte sincera, no me molestó eso, pero lo vi en las críticas que había alguien que decía, no irán a dejar esa cámara tranquila, parece que la cámara cambia mucho, cambia, y, y a alguien le molestó. Mira, Yo lo tenemos dije al a María Isabel. principio, y es que la coreografía que no está en la película, que es propio de los musicales, lo hace la cámara. Pero es que yo te voy Incluso, a decir, es que no pegaba que hubiera baile en esa película. bueno, hay manera de cómo hacerlo. Lo que pasa no era el interés del director, ¿entiendes? Y por eso se habla de un drama cantado.
pero género musical no es, porque para que sea género musical debe de tener muchas cosas, además del canto, dentro de ello los bailes, como decíamos, y se movía tanto que hubo un momento yo decía, pero bueno, no se va a llegar a ese extremo de mostrar los errores. En un momento que van bajando una escalera, yo sentía como que la cámara se iba a caer de tanto, porque iba haciendo el movimiento del desplazamiento de la gente, pero en una producción con este nivel no era para que eso pasara. María Isabel, por favor. Yo quisiera enfatizar que la acogida y la lección que le dio el obispo fue muy importante, o sea, fue determinante para su conversión de este señor. O sea, no La cara sé de las si... mujeres ahí cuando ven que él le dice, pero se le quedaron las más importantes. Y aquellas mujeres con esa cara de incredulidad, porque entiendo que no eran monjas, eran sino como empleadas, yo pienso, porque en esa época las monjas estarían mucho más cubiertas. Sí. Se Bueno, quedaron pasmadas, no podían creer lo que él estaba diciendo. sí, pero fue fundamental para su conversión, porque, bueno, lo que pasa es que yo vi otra versión, no es la de Anna Hathaway, la que yo vi, porque yo fui a la biblioteca y la conseguí ahí, pero era la única que tenían y es una que son otros actores. Ah, sí. Y sí, entonces estoy viendo aquí en el DVD que dice que es del 2019, pero de PBS, que es una cadena de Sí, de Public transmisión de aquí. Television, sí. Yeah, Public Broadcasting System, PBS. Entonces, Y no es yo no esta, sé, no es la de Hugh Jackman y Anne Hathaway. no, No. Dominic West y Lily Collins, pero es una versión como más antigua y no sé, Debe tal ser que vez, está reeditada o algo así para el 2019, entonces. no sé, mira la carátula. Ajá, sí. Ajá. Olivia Colman, ajá. Ok. Y mire que a nivel de registro anterior a Y esta, mira ahí aparece, arriba dice PBS, Sí. pero y atrás dice 2019 y la tienen es en la biblioteca. Ajá. Ok. aparece la la de 1935 y la del 98. ¿En cuál de biblioteca? Perdón, ¿en cuál 1998. biblioteca, María Isabel? Ah, aquí en Virginia, por donde yo vivo, Ah, ok. la biblioteca Sí, sí. sí, de por acá. Mira, vamos a ver unos aportes que ha puesto Tamar en el chat, ya que no ha podido hablar. Ella está recordando lo que dice Fantín, que dice, pasó un otoño, se llevó mi infancia. Es verdad, eso fue lo que ella dijo, se llevó mi Sí. infancia. Como con eso quiso decir, me dejó embarazada. Sí. Y después ella dice, entiendo que se refiere a Jean Valjean, que está inspirado en un criminal francés redimido, el cual fue el creador de la policía francesa. Los jóvenes, parte de su lema era el rojo, la sangre de hombres enojados, y el negro, la noche se acaba por fin. Y dice ella que las mujeres que yo mencioné con el obispo, una era hermana del obispo y la otra una asistente. Esas son algunas. Ahí en esta versión, Cecil, Ajá. se ve claramente que ella quedó embarazada de un muchacho que estaban tres amigos y él se quedó totalmente enamorado de ella y le prometió amarla hasta la eternidad. Y ellos, los dos estaban muy enamorados y entonces
la engañaron prácticamente a las 3 amigas, pero se vio claro que ella quedó embarazada de él cuando se fueron. Cuando se fueron del pueblo para cumplir con su deber como hijos, con sus padres. Ajá, ajá. O sea, que parece que diferentes en esa versión no se vio. Ajá. Sí, pero ella sí lo comenta, ¿verdad? Lo dice como un poco poéticamente, cantando, pero lo dice. Lo dice. Señores, yo creo que nosotros podemos ir cerrando, así que les voy a compartir las actividades que tenemos para el resto de la semana. Fíjense, bueno, repetirles, ya ustedes, los que son asiduos aquí lo saben, que esta exposición todavía está abierta, se llama Lazos Caribeños, va a estar hasta el 10 de octubre, digo de noviembre, perdón, y es una exposición muy interesante, no voy a ahondar mucho porque creo que todos ustedes ya me han oído hablar de ella. Nosotros tenemos una visita guiada por la Bienal de Artes Visuales el sábado. Se lo estoy poniendo aquí simplemente para que lo sepan, porque en realidad el cupo se llenó casi automáticamente. O sea, ya el cupo está agotado, pero dado que se quedaron varias personas deseando asistir, decidimos repetir este evento para el 25 de noviembre. Así que si a alguno de ustedes le interesa, perdón, déjennos saber para reservarle cupo. 25 de noviembre vamos a repetir esta visita guiada por la Bienal, no por la Bienal completa, sino que vamos a ver las obras premiadas, vamos a ver las instalaciones y vamos a ver la muestra de Jorge Pineda que está dentro de la Bienal. Así que esto sería sábado 25 de noviembre. Y como siempre, anunciarles la próxima película para que puedan irla mirando. Se llama Resistencia o Resistance. Tiene, Lenín, motívala tú. Sí, bueno, es centrada en el emblemático personaje de Marcel Marceau, el famoso mimo francés, pero va más allá de su proyecto artístico y presenta a un Marcel Marceau involucrado en movimientos sociales, políticos, etcétera. Así que no voy a dar muchos detalles para que nos veamos el martes. Pero aquí. mira lo que dice ahí, que nos da una clave. Dice, el mimo lo convirtió en un ícono y la guerra lo convirtió en un héroe. Así que debe ser, no la he visto yo, pero debe ser bien bonita. Entonces, señores, por el día de hoy, eso es lo que tenemos. Darle las gracias a ustedes por acompañarnos y por todos sus comentarios que nos enriquecen tantísimo. Muy buenas noches y Tamara, esperamos que para la próxima hayamos solucionado estos problemas. Sí, le echamos de menos a Tamara. Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias, Lenín y Cecil, como siempre, y a todos los demás. Gracias a ustedes.